Qué onda, líderes? Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Por acá no me dejaba ingresar el Instagram, no sé por qué, como que se meten varios con la misma cuenta abierta o algo por el estilo, y me sacaba. Pero bueno, chicos, José Miguel Contreras, Sherman 25 desde Guadalajara, Jalisco. Y vamos a arrancar con esto, ¿vale? Si tienes un sueño, tienes la obligación de ir y hacerlo realidad. Si tienes un sueño, si osas tener un sueño, si en la vida misma te da la posibilidad de tener un sueño, tienes la obligación de ir a hacer ese sueño realidad. Quiero que te grabes esto en la cabeza porque quiero que entiendas de lo que te voy a hablar los siguientes 17 minutos. Las decisiones que tú tomas son solamente el comienzo de algo. Cuando alguien toma una decisión, se zambulle en una peligrosa corriente, que lleva a una persona hasta un lugar que jamás hubiera imaginado al momento de tomar la decisión. Cuando tú tomas una decisión, esto es la puntita del iceberg, es el comienzo de algo. Cuando tú realmente te decides a ir tras de algo, te zambulles en una poderosa corriente que te lleva a un lugar al que nunca jamás te habías imaginado, ni siquiera al soñar o al tomar la decisión. Quiero que entiendas algo, porque la mayoría de las personas, cuando sale en búsqueda de su sueño, cuando sale en búsqueda de su leyenda personal, cuando sale en búsqueda de aquello que más anhela, que más desea, el principal miedo es iniciar. Y no me refiero a iniciar en el sentido de arrancar un proyecto, no me refiero a iniciar en el sentido de decir, pues yo ya estoy dentro, yo ya me metí en esto. Me refiero a la decisión de que vas a ir por ello, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. La decisión de decir, no me importa lo que se me ponga enfrente, no me importa quien trate de detenerme, no me importa nada ni nadie que traten de interferir entre mi sueño y yo. Voy a ir por él. Ese día, en ese momento, la vida misma te va a zambullir en una poderosa corriente que te va a llevar a lugares que nunca antes te habías imaginado. En ese momento, cuando estés en los lugares donde nunca antes te habías imaginado, estarás hasta aquí, mira, metido hasta el cuello. Ya no va a haber marcha atrás. Yo ya no tengo marcha atrás. O voy y me convierto en el mejor del mundo, o muero en el intento. Pero ya no hay marcha atrás. Yo ya no tengo martes, miércoles o jueves de duda. Yo ya no tengo domingos de comodidad. Yo ya no tengo un solo día en el que diga, ¿y si no? Yo ya no los tengo. No sé tú, pero yo ya estoy metido hasta el cuello en la búsqueda de mi sueño. Yo ya estoy metido hasta el cuello en aquello que deseo, aquello que quiero. Y ya sé que no existe fuerza que me haga desistir, a menos de que se me ponga enfrente la muerte. Pero ¿qué crees? El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Y un corazón que ha sufrido jamás irá en búsqueda de sus sueños. Un corazón que está sufriendo jamás va en búsqueda de sus sueños. El miedo a sufrir es peor que el mismo sufrimiento. ¿Cuántas veces has tenido miedo de no lograrlo? Cuando ni siquiera está la falla, el error o el fracaso mismo delante de ti. ¿Cuántas veces has tenido miedo de no tener éxito y eso te lleva a no intentarlo? ¿Cuántas veces has tenido miedo de que no resulte y eso te lleva a ni siquiera tomar el primer paso? El miedo al sufrimiento es peor que el sufrimiento mismo. Y jamás
nunca ningún corazón que esté sufrido ha ido en búsqueda de sus sueños. Porque cuando tú vas en búsqueda de tus sueños, olvidas el sufrimiento. Quiero que entiendas esto, porque esto puede ser la premisa de si estás o no en el camino correcto. Quiero que entiendas esto porque esto puede darte la respuesta. Si tú llegas y me preguntas, José Miguel, ¿cómo identifico que realmente quemé mis naves? ¿Cómo identifico que realmente es el todo por el todo? ¿Cómo identifico si algún socio mío está full metido en esto? Simple. Un corazón sufrido jamás ha ido en búsqueda de sus sueños. Un corazón sufrido jamás ha ido en búsqueda de sus sueños. Jamás alguien que está en pro de su leyenda personal va por el camino sufriendo. Jamás. Entonces pregúntate, observa a ti mismo y observa a los de a tu alrededor. Y pregúntate, ¿este va por la vida por ahí lastimando a otros? No está en pro de sus sueños. ¿Este va por la vida por ahí lloriqueando? No va en pro de sus sueños. ¿Este va por la vida por ahí culpando la circunstancia, a los demás actores del reparto? ¿Va por ahí culpando a sus padres, a sus hermanos, a su pasado, a su propia circunstancia? No va en pro de sus sueños. Porque alguien que tomó la decisión realmente de ir y hacer su sueño realidad, no va sufriendo. Ojo con eso. Porque el sufrimiento, el temor, el miedo a sufrir, es peor que el sufrimiento mismo. Y cuando tú tienes miedo a sufrir, no estás enfrentándote al 100%. No estás enfrentándote al 100%. Yo no puedo salir a una batalla pensando, ¿y si me matan? No, tengo que salir dándolo todo por ganar. Tengo que salir dispuesto a vencer al enemigo. Yo no puedo empezar un proyecto, iniciar un negocio. Yo no puedo empezar a ir tras mi sueño pensando, ¿y si no? Y dudando a cada paso, dudando todo el tiempo. Entonces, quiero que entiendas esto. Si tú sales por el camino a Sherman y en el mismo camino vas dudando de que se convierta en realidad, estás perdido. Estás perdido. Entrégate a ese sueño. Entrégate a ese sueño. Lo peor que puede pasar es que mueras en el intento. Y créeme, morir no es tan malo. Es parte de la vida. Y solamente muere aquel que ha vivido. Solamente muere aquel que ha vivido. El resto deambulan por la vida. El resto van por ahí creyendo que tienen una vida. Se ponen una mascarita de sonrisa. Se ponen una mascarita de estoy corriendo por mi rango. Se ponen una mascarita de mi líder. Le estoy dando con todo. Pero en realidad, debajo de la máscara tienen una mueca de sufrimiento. Porque ni ellos mismos creen que pueda ser verdad. Ni ellos mismos creen que puedan lograrlo. Ni ellos mismos creen que van a ser Sherman. Quiero que entiendas esto. Y quiero que lo escuches muy bien. Y quiero que lo repitas constantemente dentro de tu cabeza. El miedo a sufrir es peor que el sufrimiento mismo. El miedo a sufrir es peor que el sufrimiento mismo. El miedo a sufrir es peor que el sufrimiento mismo. Sacúdete el polvo del maldito miedo previo a la batalla. Y enfrenta la batalla sin temor al resultado. Porque si tú sales con la premisa de que lo vas a lograr, lo vas a lograr o morirás en el intento. Lo vas a lograr o morirás en el intento. Y créeme, si mueres en el intento, pues se acabó. Ya no hay más. Ya no hay para dónde darle. Habrías triunfado también. Porque habrías hecho de tu vida una progresión. Porque habías hecho de tu vida lo que estaba en tus manos para lograr la vida que tú querías. Entiéndeme eso. Cuando más se aproxima una persona a su sueño, más se va convirtiendo esa leyenda personal en tu verdadera razón de vivir.
Cuando más te aproximas a tu sueño, más se va convirtiendo esa leyenda personal en tu razón de vivir. ¿Cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu razón de hacer las cosas? ¿Cuál es tu sueño? ¿Y cómo lo conviertes en tu leyenda personal? ¿Qué significa leyenda personal? Aquello por lo cual fuiste creado. ¿Te has puesto a pensar? Porque sueños tenemos muchos, ¿cierto? Porque sueños hay varios. Porque sueños, yo quiero cierto auto, quiero cierta casa, quiero cierto estilo de vida, quiero ciertos viajes, quiero ciertas personas a mi lado. Pero ¿cuál es mi leyenda personal? Ese, el máximo, el top. Aquel para el que fui creado. Conforme más te vayas acercando a un sueño y otro sueño y otro sueño, a una progresión de sueños realizados, más te vas dando cuenta que tu leyenda personal es tu única razón para estar aquí. Tu única razón para estar vivo. Tu única razón para ir a hacer ese sueño realidad. ¿Cuál es ese sueño? El sueño. No un conjuntito de sueños, no uno de tantos sueños. El sueño que tú tienes. Cuando te hablas a ti mismo, cuando te paras frente a un espejo, cuando si quieres ser un poco más tradicionalista, cuando te comes las 12 uvas en diciembre, antes de brindar y desearte a ti mismo el mejor año de tu vida, ¿cuál es el mejor sueño? ¿Cuál es el top de esos 12 sueños? Sí, queremos un auto, una casa, cierto resultado económico. Pero ¿cuál es ese top de esos sueños? Porque solo una cosa convierte en imposible a un sueño, y es el miedo a fracasar. Recuerda, el miedo a lo que todavía ni siquiera pasa. El miedo a cómo sería la circunstancia en sí, sin saber siquiera la circunstancia misma. ¿Sabes que es más grande el miedo a morir que la muerte como tal? Cuando hay una persona que está en un periodo de fase terminal, es mayor el miedo a morir. Suena el teléfono y cierras los ojos y estás esperando la llamada, ¿sabes? Estás esperando la noticia, la mala noticia. Alguien te empieza a hablarte de esa persona y estás esperando la mala noticia. Tu corazón, tu estómago, tus vísceras están palpitando, esperando la mala noticia. Cuando sucede, sucede. Te lo dicen y sucede. Y cuando sucede, tu cuerpo, tu mente, tu corazón se resigna a que sucedió. Y ya. Y te das cuenta que fue peor el proceso, que fue peor el preámbulo, que fue peor el previo al suceso como tal. Eso sucede cuando es una mala noticia. ¿Qué crees? Cuando es algo bueno, cuando estás en pro de un sueño, cuando estás buscando tu leyenda personal, es igual. Estás tan preocupado, metido en el ¿y si no? Estás tan preocupado, metido en ¿y si no pasa? ¿Y si no resulta? ¿Y si no soy yo? ¿Y si no es él? Que te olvidas de que lo más importante es ese proceso para que llegue aquello que necesitas. La vida te va a preparar fuertemente para que seas la persona correcta en el momento justo, a la hora indicada, para que esa leyenda personal sea un hecho. Pero lo importante no es el segundo exacto, sino el proceso completo. Deja de preocuparte por el proceso, deja de sufrir el proceso, deja de llorar el proceso, deja de preocuparte por si sí, por si no, y entrégate al proceso, maldita sea. Entrégate al proceso. José Miguel, voy a ser Sherman. ¿Vas a ser Sherman? Sí, vas a ser Sherman. No sé si hoy, no sé si mañana, no sé si el mes que entra, no sé si este año, pero entrégate al proceso, porque el resultado es un hecho cuando vives el proceso. El resultado es un hecho cuando vives el proceso. Grábate eso. El resultado es un hecho cuando vives el proceso. ¿Cuál es el proceso que estás viviendo? Porque si estás viviendo el proceso de la preocupación, el resultado es un hecho. Si estás viviendo el proceso del ¿y si no lo logro? El resultado es un hecho.
Si estás viviendo el proceso del no voy a llegar, el resultado es un hecho. Si estás viviendo el proceso del lo estoy sufriendo y me duele, el resultado es un hecho. Si estás viviendo el proceso del nadie quiere, todos se van, todos me dejan, el resultado es un hecho. Todos se van y todos te dejan. Si estás viviendo el proceso del no va a suceder, el resultado es un hecho. No va a suceder. Acuérdate que la misma circunstancia que lleva a una persona a la felicidad, lleva a otra persona a la miseria. No es la situación como tal, no es la circunstancia final, es el proceso que vives y cómo lo asimilas. Por eso yo cuando he visto personas que enfrentan una caída y se levantan, las bendigo como no tienes una idea, porque sé que en algún sentido han entendido. Hay otras que de repente la suerte del principiante las lleva a tener 2 o 3 knockouts continuos. Y yo digo, ¿qué va a pasar cuando se caiga la primera vez? ¿Qué va a pasar cuando tenga su primer tropiezo? Cuando alguien llega y me dice, me pasó esto, y de repente es una así, mira. Yo volteo al cielo y digo, gracias, me la acabas de mandar a una prueba. Veamos de qué está hecho. Veamos de qué está hecho. Yo voy a ponerte en mi vision board. Yo voy a ponerte en el cuadro titular, en el 11 ideal. Yo voy a ponerte en esa planeación. Solo cuando hayas entregadote al proceso, cuando te hayas entregado al proceso. Solo cuando estés viviendo el proceso. No cuando tengas esa suerte del principiante y todo te esté saliendo bien. Tampoco cuando estés sumido en la miseria y todo te esté saliendo mal. Yo voy a ponerte en ese vision board por el resto de mis días. Yo voy a planear contigo la eternidad solo cuando ya hayas vivido una parte del proceso. Solo cuando ya hayas tenido una pequeña caída y te hayas mantenido de pie. En ese momento, cuando algo malo pasa en tu negocio, a veces yo creo que les ha pasado de repente cuando alguien va y me cuenta que algo malo le pasó y ven una sonrisa en mi rostro, ¿no? Y a lo mejor dicen, masoquista, maldito, me deseas el mal. No te deseo el mal. Te deseo que te enteres que te preocupaba más la idea del sufrimiento que el sufrimiento mismo. Te preocupaba más la idea del bache, de la caída, que la caída en sí. Te preocupaba más la idea de que te dejara una persona, de que se fuera alguien importante, de que te dijeran que no, que el rechazo mismo te preocupaba más. Cuando enfrentaste el rechazo, cuando se fue alguien importante y te mantuviste de pie, en ese momento es cuando yo empiezo a verte como un líder. Es cuando yo empiezo a ver que estás aquí para el resultado, que estás aquí para lograrlo. Bendito proceso, porque es un hecho. Lo que tú creas que estás viviendo en ese proceso ya es un hecho. Porque en el momento en el que estás viviendo un proceso y cada parte de tu proceso volteas al cielo, lo bendices y le dices, Sherman, voy por ti, entonces vas por él. Si tú volteas al cielo después de una caída y le dices, esto no me va a detener, mándame más, papá, esto no me va a parar, en ese momento sabes que vas por el Sherman, sabes que vas por el resultado. En ese preciso momento yo te bendigo y yo me doy cuenta que estás aquí para hacer realidad tu sueño. Deja de tenerle miedo al sufrimiento. Deja de tenerle miedo al qué va a pasar. Deja de tenerle miedo al y si sí y si no. Y si no se cumple en la fecha que yo había pronosticado. Eso a veces es un problema. No. Es que yo dije que el 17 de marzo y no le pegué. Papi, cámbiale la fecha. Cambia el plan. Cambia la estrategia. Pero jamás cambias el sueño. Porque ese proceso que se está presentando en tu vida y que se pone frente a ti, lo único que está preguntándote
es si estás listo y si realmente lo quieres. Y ojo, y te dejo con esto, es en el presente donde está el secreto. Es en el presente donde está el secreto. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Si prestas atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también mejorará. Cada día trae en sí mismo la eternidad. Cada día trae en sí mismo la eternidad. Trabaja duro hoy, sueña duro en el mañana. Fe en el futuro, esfuerza en el presente. Trabaja hoy como nadie, sueña hoy como nadie y lograrás el día de mañana como nadie. Que tengan un excelente día, líderes. José Miguel Contreras, Sherman 25 desde Guadalajara, Jalisco. Los amo. Excelente día.